Muy buenos días. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de física, el cual implica el concepto de fuerzas y trabajo y energía. El problema dice así: una esquiadora parte del tope de una enorme bola de nieve sin fricción, con una rapidez inicial muy pequeña, y baja esquiando por el costado. ¿En qué punto pierde ella contacto con la bola de nieve y sigue una trayectoria tangencial? En el instante en que ella pierde el contacto con la nieve, ¿qué ángulo alfa forma con la vertical en una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora? Como podemos notar, aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Sabemos que la esquiadora se mueve sobre una superficie circular, y además tenemos que el problema como tal no nos da información numérica, sino que simplemente nos dan variables y no hay que asustarse por eso, ya que eh, a pesar de eso nosotros podemos determinar qué es lo que ocurre físicamente basándonos en este ángulo. ¿Por qué? Porque la, la esquiadora parte de aquí, en el punto 1, y llegaría al punto 2. Cuando ella avanza, el ángulo acá estaría cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ella avanza aquí, el ángulo se abre y llega hasta acá. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar este ángulo para decir en qué momento la esquiadora deja de pisar la bola de nieve? Pues muy simple. Este ángulo es un ángulo límite en el cual nosotros, al encontrarlo, si medimos cómo abre este ángulo de aquí hasta acá y lo encontramos, podemos decir cuánto debe recorrer el radio desde aquí hasta el punto 2 para que ella ya no toque la superficie. Esa es la funcionalidad del ángulo, es la interpretación física que tiene, ya que no tenemos valores en concreto para decir en qué momento ella dejaría pues la bola de nieve. Por lo tanto, es necesario que nos basemos en este ángulo para dar dicha medida. Para determinar el ángulo es necesario tener en cuenta los conceptos de fuerza y de conservación de la energía, ya que las expresiones que vamos a obtener a continuación nos permiten relacionar el ángulo con las cantidades conocidas. Entonces, bueno, vamos a analizar cómo trabaja el peso de la esquiadora. Nosotros sabemos que la esquiadora, pues el peso de la esquiadora va dirigido hacia abajo va perpendicular al eje X. Por lo tanto, ese sería el peso de la esquiadora. Muy bien. Em, Además, la superficie circular reacciona contra la esquiadora, generando una fuerza normal. Esta fuerza normal es perpendicular a la circunferencia y va, va hacia afuera de la circunferencia, y la vamos a denotar con la letra N. Bien, lo siguiente que también debemos analizar es que la esquiadora está parada sobre una superficie circular. Por lo tanto, ella va a experimentar una fuerza centrípeta. Es una fuerza tal que va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Vamos a llamarlo F sub C. Y vamos a hacer lo siguiente. Notemos que el peso es, tiene estas dos componentes. Tiene esta componente de la fuerza centrípeta y tiene esta otra componente, que no es necesaria, es una componente que tiene esta orientación, pero no nos va a aportar mucho a resolver el problema. Ahora miremos algo. Este ángulo alfa que tenemos aquí, como este triángulo es semejante a este, simplemente se va a reflejar acá. Y
Este sería nuestro ángulo alfa. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y vamos a obtener que la normal es igual a la fuerza centrípeta. Ahora bien, la normal, em, pues tendría las siguientes componentes. Notemos que la normal es la componente en Y de este triángulo. Por lo tanto, perdón, es la componente en Y del peso de la esquiadora. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Este cateto es adyacente. Por lo tanto, sería, perdón, por lo tanto sería lo siguiente. Sería la normal sobre la masa de la esquiadora, cateto adyacente sobre hipotenusa, masa por el peso de la esquiadora, es igual al coseno de alfa. Ahora bien, despejamos la normal y vamos a obtener que esta simplemente sería igual a mg coseno de alfa. Muy bien. Esta n, ahora nosotros sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa de la esquiadora por la aceleración centrípeta. Y que además la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bueno, esta velocidad es la velocidad que tendría la esquiadora en el momento número 2. Y esta velocidad es tangente a la circunferencia. Por lo tanto, va a cortar a la circunferencia en un solo punto. Y aquí tendríamos la velocidad. Muy bien. Esta velocidad que tiene la esquiadora es la misma velocidad que aparece acá. Y volviendo a esto, vamos a reemplazar de la siguiente forma. Esta aceleración centrípeta, vamos a reemplazarlo acá. Vamos a reemplazar esta, vamos a reemplazar la aceleración centrípeta, es decir, vamos a hacerlo en el siguiente orden. Voy a explicarlo. Esta normal es reemplazada por esta expresión, perdón, por esta expresión, y la fuerza centrípeta se reemplaza por esta de acá. Y la aceleración centrípeta se reemplaza por este de acá. Y obtendríamos ya una expresión que vamos a poder relacionar con el teorema del trabajo, con el teorema de la conservación de energía. Entonces, primer paso, reemplazamos la normal. Por lo tanto, vamos a obtener que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo es igual a la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta sería la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la masa
Y la aceleración centrípeta, que es esta expresión, velocidad al cuadrado sobre el radio. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Las masas se cancelan, se simplifican, y despejamos la velocidad. Por lo tanto, la velocidad nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a el radio por la gravedad por el coseno de alfa. Y tendríamos esta expresión. Bien, vamos a tener esta expresión quieta porque ya en un rato, en un momento cuando hagamos el análisis de energías, la vamos a usar. Entonces vamos a hacer el análisis de energías. Observen que tenemos una expresión en términos conocidos. Lo que no conocemos es la velocidad, pero el radio, la gravedad y el radio y la gravedad los conocemos y el ángulo se puede conocer. Entonces vamos a hacer el análisis de energías. Bien, en este caso la energía se conserva. Por lo tanto, debido a que en el problema nos dicen que no hay fricción entre la esquiadora y la bola de nieve. Por lo tanto, vamos a obtener que la variación de la energía, vamos a hacerlo con otro color para tenerlo presente, tenemos que la variación de la energía es igual a cero. Y por lo tanto, como hubo conservación, simplemente la energía mecánica en el inicio es igual a la energía mecánica en el final o en la parte 2. Ahora bien, la energía mecánica en este punto, vamos a hacer los análisis de energía mecánica. Recordemos que la energía mecánica es la suma de las energías presentes en cada uno de los puntos. En el punto 1, en el problema nos dijeron que la energía cinética es muy pequeña. Por lo tanto, podemos despreciarla, ya que esta sería simplemente cero. Luego vamos a sumar la energía potencial en el punto 1. En el punto 1 tenemos que la esquiadora está, si parte desde acá, estaría a una altura r, medida desde el centro de la circunferencia. Por lo tanto, su energía potencial U, habría energía potencial U en el punto 1, y, y esto sería igual a la suma de energías en el punto 2. Observen que en el punto 2 ya habría energía cinética. ¿Por qué? Porque ya la esquiadora tendría una velocidad final. Por lo tanto, tendríamos cinética en este punto y además tendríamos una energía potencial, ya que si medimos desde acá hasta aquí, habría una altura, por lo tanto habría una energía potencial en el punto 2. Es evidente que la energía potencial en el punto 2 es menor a la del punto 1, ya que su altura es menor. Ahora vamos a hacer esta altura. Para esta altura, eh, trazamos una línea acá, que la vamos a llamar, que sería la altura H. Entonces, esta altura en un momento dado podríamos encontrarla. Ahora bien, em, la altura coincide con el peso de la esquiadora y el radio coincide con la fuerza normal que se ejerce sobre la esquiadora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La energía cinética en el punto 1 es cero porque el problema ya nos dijo que eh, se mueve con una velocidad muy pequeña y podríamos despreciarlo. Ahora bien, en el punto 1 la energía potencial sería la masa de la esquiadora por la gravedad
por la altura. Pero ¿cuál es la altura? En este punto sería el radio, porque es medido desde acá, desde el centro o la base, hasta la circunferencia que estaría que es el lugar donde estaría la esquiadora. Por lo tanto, la altura sería el mismo radio. Ahora bien, para la energía cinética 2, ya tendríamos una velocidad que es esta de acá. Por lo tanto, la energía cinética sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y además habría una energía potencial. Esta energía potencial estaría determinada en esta altura. Entonces, simplemente tendríamos que sería la masa por la gravedad por la altura que colocamos. Esta altura no la conocemos, pero podemos dejarla en términos de cantidades conocidas. Para esto vamos a hacer el siguiente análisis. Observen que aquí se forma un triángulo que tiene, cuya hipotenusa sería el radio y la altura sería el cateto adyacente con este ángulo. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis para H. Tendríamos que tenemos que cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente H sobre hipotenusa R es igual al coseno del ángulo. Por lo tanto, H sobre R es igual al coseno de alfa. Y despejamos H. Por lo tanto, H sería igual al radio por el coseno de alfa. Y por siguiente, esta expresión de H la vamos a reemplazar acá. Y vamos a simplificar esta expresión que obtendríamos. Ahora, tendríamos entonces, podríamos cancelar de una vez las masas, porque ya sabemos que aquí se cancelan todas. Y reemplazaríamos lo siguiente. La expresión nos quedaría de la siguiente forma. La gravedad por el radio es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura. Pero, ¿qué es la altura? La altura es el radio por el coseno de alfa. Observen que aquí lo vamos a reemplazar. Por lo tanto, nos va a quedar que sería R por el coseno de alfa. Bien, el siguiente paso ahora, observen qué tenemos en común con esta expresión y qué tenemos en común con esta expresión. Pues tendríamos en común el radio, la gravedad y el ángulo, pero vamos a ser más objetivos. La cantidad desconocida que deberíamos obviar sería la velocidad. Por lo tanto, aquí es recomendable despejar la velocidad. Entonces, para despejar la velocidad, esto que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, despejamos completamente la velocidad, obteniendo lo siguiente. Vamos a obtener que la velocidad al cuadrado es igual a la gravedad por el radio menos la gravedad por el radio. Este pasó a restar por el coseno de alfa. Y el 2 que queda acá dividiendo, pues pasaría a multiplicar todo esto. Es un simple despeje. Muy bien. Ahora tenemos una expresión que nos va a ayudar a resolver, a encontrar el ángulo que necesitamos. Y
y tiene en común y es similar a esta que tenemos acá. Lo que hacemos ahora es igualar las velocidades. Vamos a igualar ambas expresiones y vamos a encontrar el ángulo. Entonces, para esto simplemente tendremos que b al cuadrado sería gr, igualamos las dos velocidades. Al igualarlas obtendríamos que gr menos gr coseno de alfa, todo esto multiplicado por 2 es igual a la velocidad de acá, que sería el radio por la gravedad por el coseno de alfa. Lo único que hemos hecho es igualar, no hemos hecho nada extraño. Y lo que debemos hacer ahora, ya como tenemos cantidades, tenemos gravedad y radio que son conocidas, nos faltaría encontrar el ángulo. Para esto simplemente vamos a despejar los cosenos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar la gravedad con esta gravedad de acá y este de acá. Podemos simplificar este radio de acá con este de acá y este de acá. ¿Por qué? Porque si la gravedad pasa a dividir acá, se cancelaría con este y con este. Igualmente el radio se cancelaría con este y este, quedándonos así 2 por 1 menos coseno de alfa. Y esto sería igual al coseno de alfa. Ahora bien, este 2 lo distribuimos acá y obtendríamos 2 menos 2 coseno de alfa. Y esto igual al coseno de alfa. Bien, ahora terminamos de despejar los cosenos. Este menos 2 coseno de alfa que está restando pasa acá a sumar y nos quedaría 3 coseno de alfa. 2 coseno de alfa más coseno de alfa, 3 coseno de alfa. Y esto sería igual a 2. Ahora, para despejar el coseno, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, tendríamos que el coseno de alfa es igual a 2 tercios. Ahora, para encontrar el ángulo, sacar este alfa de acá, es necesario que apliquemos la función inversa del coseno, la cual sería ar coseno de 3 medios, de 2 tercios, sería igual a alfa. Si usamos la calculadora, vamos a obtener que alfa es 48.1 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 48.1 grados. Recuerden tener la calculadora en degree. Y vamos a interpretar el ángulo. Vamos a interpretar el ángulo. Perdón, cometí un pequeño acá, un pequeño desvarío. Ok, ahora vamos a interpretar este ángulo. Vamos a nuestro sistema de referencia
y vamos a hacer el estudio completo. Bueno, la esquiadora está en esta parte, se mueve en sentido horario, por lo tanto el ángulo abre negativo. Como el ángulo abre negativo, vamos a obtener que que cuando ella, a medida que ella avanza, el ángulo se abre en este sentido. Y cuando este ángulo con el que estamos midiendo el avance de la esquiadora sobre esta trayectoria sea de 48.1 grados, un poco después de que este ángulo, si este ángulo aumenta un poco más, ella ya no tocaría la superficie. Por lo como habíamos dicho al inicio, es un ángulo límite. Una vez ella pase ese ángulo, así sea un poco, ya nos hará más contacto con la bola de nieve y seguirá de largo. Y bueno, espero les ayude este video. Eh, si gustan pueden dejarme sus dudas. Sé muy bien que soy consciente de que agilicé la factorización y el manejo de ecuaciones, pero este ejercicio es muy largo. Entonces, si hay dudas, con gusto voy a respondérselas en los comentarios. Que tengan muy buenas noches.